Hola a todos, bienvenidos. My name is Myra. I am going to say this part in English because I can't speak Spanish, so maybe one of the doctors can translate, but welcome to our webinar, Treatments about MOGAD in Latin America. My name is Samira. I am a patient living with seronegative neuromyelitis optica spectrum disorder, and I'm also the founder and executive director of the Samira Foundation. It's my pleasure and honor to do great work for the Latin American community with doctors such as Carlos Navas, Dr. Navas, and Dr. Carnero Contenti. And today they will be speaking about treatments with MOGAD. So thank you so much. Don't be shy and ask questions. Mayra, mil gracias. Para mí es un placer siempre estas invitaciones a Johanna por hacerlo posible y tener a un gran amigo y obviamente toda una autoridad en enfermedades minimizantes. Edgar, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola a todos, muchas gracias. También me adhiero a tu agradecimiento, a Sumaira, por la invitación. Siempre es un placer poder discutir sobre estos temas y obviamente poder contestar en tiempo real si hay preguntas con la audiencia y poder discutir. Así que gracias por la invitación. Bueno, estos son más conversatorios, entonces en una forma realmente muy sumarial vamos a hablar con Edgar sobre tratamientos que están en boga, lo que tenemos de información, lo que puede venir, unos dos trials que ya están en marcha y bueno, si quiere empezamos. Edgar, una pequeña foto de qué es el MOGAD y cómo ves esta situación y esta enfermedad acá en Latinoamérica. Bueno, Carlos, mira, a modo un poco de introducción al tema tratamiento, la enfermedad MOGAD es básicamente la traducción es una enfermedad relacionada a anticuerpos anti-MOG. La proteína MOG es una proteína que está muy externa en la mielina, es decir, cuando uno mira una neurona, el cablecito, uno ve que ese cablecito tiene una cubierta. Esa cubierta se llama mielina y en la parte más externa de la mielina está esta glicoproteína. Y hay anticuerpos, es decir, nuestras propias defensas se confunden y al confundirse atacan a la mielina adentro del sistema nervioso central. Dependiendo en qué lugar del sistema nervioso ataque, genera inflamación y esa inflamación posteriormente se traduce en síntomas clínicos que tiene el paciente. Fundamentalmente los síntomas clínicos que tiene el paciente son la inflamación del nervio óptico, que se llama neuritis óptica, la inflamación de la médula espinal, que se llama mielitis, la inflamación del tronco encefálico, que es lo que une al cerebro con la médula espinal, así como también al cerebro en sí mismo. MOGAD en realidad es una enfermedad que nosotros conocemos hace relativamente poco y esto surge inicialmente porque se han mejorado las técnicas de detención de los anticuerpos. Al mejorarse las técnicas de detección de los anticuerpos, había un subgrupo de pacientes que parecían tener neuromielitis óptica, pero eran negativos para el anticuerpo que es patogénico para la neuromielitis óptica, y entonces en ese subgrupo de pacientes que eran negativos para el anticuerpo acuoporina 4, que es detectado en los pacientes que tienen NMO, surge evaluar a estos pacientes y se ve que un porcentaje, aproximadamente un 40% de los pacientes que son negativos para el anticuerpo para NMO es positivo para MOG. Y de ahí surge esta nueva entidad, que hoy conocemos a esta entidad como una entidad distinta a la NMO positiva para el anticuerpo antiacuoporina 4 y a la esclerosis múltiple. Sin embargo, existen muchos superposición de síntomas, de imágenes radiológicas. Entonces, a veces en la práctica clínica no es tan fácil el diagnóstico diferencial. Pero yo diría que esto vendría a ser un poco lo más grosero
de la enfermedad. Es una enfermedad relacionada a anticuerpos. Estos anticuerpos se pueden medir en la sangre y también se pueden medir en el líquido cefalorraquídeo. Tiene muchos síntomas que son similares a la NMO y a la esclerosis múltiple, pero se considera una enfermedad distinta, con criterios diagnósticos distintos, con un tratamiento específico, con un seguimiento específico que es distinto al resto de las enfermedades. Entonces de acá surge, bueno, si es una enfermedad distinta a NMO, es una enfermedad distinta a la esclerosis múltiple. Entonces, ¿cómo debemos tratar a estos pacientes? O cuáles son los diferentes tipos de tratamiento. Y un poco existen básicamente tres tipos de tratamiento a grandes rasgos. El tratamiento cuando el paciente tiene un evento agudo, que se llama tratamiento del ataque, del brote, de la recaída. El tratamiento a largo plazo para evitar que los pacientes tengan ataques, o el tratamiento de los síntomas que ha dejado como secuela el ataque. Entonces, a partir de estas tres grandes grupos, Carlos, yo sé que vos estuviste trabajando y has publicado recientemente con tu grupo algo de tratamiento agudo. ¿Qué nos podés contar un poco sobre el tratamiento agudo de estos pacientes? Gracias, Edgar. Y todo lo que estaba comentando, Edgar, es que esto es una enfermedad que tenemos información y estamos apenas, digamos, decantándola recientemente. Tiene una expresión fenotípica de expresiones clínicas muy variables. Y en ese orden de ideas, esa acumulación, esos tratamientos apenas están, digamos, heredando que vienen de tratamientos de esclerosis múltiple, tratamientos sobre todo de neuromielitis óptica. Como estaba hablando Edgar, tenemos un ataque, un evento primario, generalmente, donde hay un evento desmineralizante, ya sea neuritis óptica, que tiende a ser bilateral, más anterior, una inflamación del nervio óptico, a veces longitudinalmente extensa, o sea, gran extensión de compromiso del nervio, compromiso de mielitis, muchas veces es extensa, que obviamente van a dar una importante sintomatología, comportamiento sobre todo en niños, una tercera parte se presentan en niños como una presentación de una encefalitis, puede presentarse como un compromiso cortical con síndromes convulsivos, lesiones en la parte del tallo cerebral. Bueno, las presentaciones son bastante variadas. Cuando tenemos sus ataques, generalmente el paciente vamos a recibirlo con terapias que vienen heredadas de lo que nosotros conocemos previamente con sus, digamos, primas hermanas o primas desmiesantes que sean esclerosis múltiple y neuromielitis con pulsos de corticoides a altas dosis. Asociado también a que cuando hay lesiones severas, ya sea una neuritis bilateral, que el paciente llega con una pérdida visual severa, o una lesión medular extensa, o un síndrome convulsivo severo, podemos plantear el inicio concomitante con plasmaferesis. Necesariamente la herencia tenemos que después de las terapias de corticoides, si no hay una mejoría sustancial, cerca del cuarto o quinto día se practica terapia de reemplazo derivado del plasma, lo hacemos actualmente con albúmina, entre 5 a 7 sesiones. Estas son, digamos, las dos grandes tratamientos que tenemos, pero hay grupos que también han utilizado con bastante éxito en ataques, pero ya conociendo que el paciente es positivo, el uso de inmunoglobulina humana, que serían como los tres grandes grupos, y ahí entraríamos a una circunstancia. ¿En qué paciente a hoy podíamos, que ese es el gran problema con MOGA, que hoy tenemos casi un 50% de posibilidades de que ese paciente vaya a volver a recaer? Pero hay una conducta muy importante. Después de estas terapias tenemos que mantener con corticoides al paciente mientras salen los resultados, mientras se decanta toda la evolución de ese ataque agudo. Ahora, la dosis, no sé, Edgar, cómo manejan en su centro. Nosotros manejábamos cerca entre 4 a 6 meses, según los estudios de Palas, a una dosis, y era casi 1 miligramo por kilo de prednisona, de mantenimiento, porque sí teníamos claro que si no lo sacábamos con corticoides, el paciente tiene una alta prevalencia de recaída. Sale un artículo reciente donde nos dicen que de pronto no necesitamos una dosis tan alta, que posiblemente con una dosis que puede llegar
entre 12.5 20 miligramos, puede ser más que suficiente. Ahora, no lo hemos probado todavía. Pienso que todavía venimos con ese concepto posiblemente de Oxford, de una dosis un poquito más alta y de mantenimiento. Y ahí sí me detendría con Edgar. ¿Qué piensas bueno, yo creo que lo tenemos claro, es sacarlo con corticoides? En esta dosis, ¿qué pensarías de bajarla o qué es lo que tú estás utilizando actualmente, Edgar? Excelente, Carlos. Yo la verdad que vos comentaste muy bien algo por ahí para adherir, es que llamativamente, o no entendemos muy bien todavía por qué, los pacientes que tienen enfermedad relacionada a MOG tienden a tener mejor respuesta o son más sensibles a los corticoides por ahí que los pacientes con esclerosis múltiple, los pacientes con NMO fundamentalmente, ¿no? Sin embargo, totalmente de acuerdo con lo que comentás, cuando el paciente tiene una recaída severa y tempranamente no recupera con corticoides, lo antes posible empezar plasmaféresis, e incluso agregaría que si el paciente en alguna oportunidad vuelve a tener un nuevo evento y uno de antemano ya sabe que ese paciente por ahí no respondió a corticoides, incluso se puede empezar directamente con la plasmaféresis si uno ya tiene ese antecedente que previamente respondió a la plasmaféresis. Sin duda, como vos bien decís, acá ocurren dos cosas, o sea, hay dos escenarios. El primer escenario es cuando nosotros no sabemos que el paciente tiene MOGAD, es decir, tuvo su primer evento, le pusimos corticoide a altas dosis, mejoró y como bien dice Carlos, lo dejamos con una dosis alta de corticoide hasta esperar los anticuerpos. Si el paciente tiene positividad para los anticuerpos, uno tiende a bajarlo y como muy bien dice Carlos, ya el grupo australiano y ahora diferentes grupos, fundamentalmente el grupo francés, ve que por ahí con una dosis de 20 miligramos hasta 20 miligramos, o sea, no menos de 20 miligramos de meprednisona o prednisona, y esto seguido por lo menos entre 3 y 6 meses, alcanzaría para evitar lo que se llaman las recaídas tempranas de la enfermedad. Que esto no sería el tratamiento a largo plazo del paciente, esto sería como un puente inicial para evitar las recaídas tempranas. Después discutiremos con Carlos qué paciente hoy potencialmente pensamos en empezar un tratamiento a largo plazo. Pero absolutamente hoy en nuestro centro lo que hacemos es, si ya conocemos que el paciente tiene MOGAD y hace una recaída, lo dejamos con corticoides que empezamos después de los pulsos con 1 miligramo kilo, en general con 60 miligramos, tratamos de bajarlo rápido hasta 20 miligramos. Y esos 20 miligramos los mantenemos entre 3 y 6 meses. Después depende de muchas cosas, pero en general volvemos a testear los anticuerpos. Si los anticuerpos son negativos y el paciente tuvo una sola recaída, tratamos de suspender los corticoides y no dejarlos con tratamiento a largo plazo. Si el paciente sigue con positividad con los digamos, con los anticuerpos positivos, o tiene títulos altos, o ha hecho una recaída con severas secuelas o con pobre recuperación, a veces nos planteamos de empezar un tratamiento ya a largo plazo. Pero esto vendría a ser un poco los dos escenarios. El escenario donde no sabemos, entonces por ahí vamos bajando un poco más lento, y en el escenario que sí sabemos, por ahí lo bajamos un poco más rápido, pero nunca a menos de 20 miligramos, cosa de mantenerlo y eventualmente ya pensar en un tratamiento que se llama justamente ahorrador de corticoides, es decir, damos un tratamiento para sacarle los corticoides y que el otro tratamiento haga el efecto biológico que harían los corticoides, pero sin todos los efectos adversos que sabemos que producen los corticoides. Así que, paso seguido, lo que yo te quiero preguntar, Carlos, es, digamos hoy, ¿cuál es la evidencia? Primero, si hay evidencia o no de que hay que tratar a todos los pacientes con enfermedad relacionada a MOG. En segundo lugar, la pregunta tiene que ver en aquellos que vos considerás
por múltiples factores, empezar un tratamiento a largo plazo, si vos tenés alguna droga preferida o elegida que sea mejor que otras. Y por otro lado, te introduzco también al tema de por ahí comentar hoy cuáles son las drogas que tenemos disponibles para el tratamiento de enfermedad relacionada a MOG y un poco vamos discutiendo a partir de esto. Bueno, Edgar, como vos mencionaste, ese es el escenario. Yo plantearía un escenario que a veces nos enfrentamos, es que este diagnóstico de MOGAD, este marcador, va a depender también mucho del momento en que lo tomamos. Muchas veces el paciente en el primer evento no se toma el marcador, posteriormente nos llega a la consulta con, inclusive con corticoides, manejado con terapias, previamente pulsos o plasmaferesis, pero desafortunadamente ya en ese momento muchas veces tenemos falsos negativos del estudio y que posiblemente también en la tecnología que tenemos en Latinoamérica de no contar siempre la disposición del el estudio basado en células vivos, tenemos la disponibilidad de células basadas, fijas, que es bueno, o sea, tampoco lo vamos a demeritar, es bueno, y yo creo que hoy por hoy, Edgar, la sospecha clínica, la radiología, el evento es muy importante. Hace un par de años, yo creo que muchos de estos pacientes con esta enfermedad de Misantes consideramos terapias inmunosupresoras de por vida. Hoy cuando tenemos el concepto de, no sabíamos MOGA, estaba hablando de esclerosis múltiple o espectro de NMO. Pero hoy cuando planteamos MOGAD, tenemos casi un 50% de chance de decir que el paciente pueda no volver a recaer. Y en ese orden de ideas, yo creo que somos más cuidadosos en dar terapias a largo plazo. Pero como bien dijiste, el paciente tiene una lesión severa, mantiene títulos elevados, tiene recaídas inclusive con la terapia de corticoide. Es un paciente que sabemos que tiene una alta prevalencia, inclusive cuando es neuritis óptica, que es la presentación más frecuente, 60% o algo más, pero es la que más recae. Y si es mujer, posiblemente pueda tenerlo. Claro que salió un estudio reciente de Harvard que dijo todo lo contrario. Entonces, a veces hoy por hoy como que hay que cantar mala información, pero yo le diría a Edgar que cuando decidimos dar un tratamiento tenemos varias opciones. Tenemos la azatoprina que viene de tratamientos previos, hay que titularla. Yo creo que hay muchos grupos que la utilizan, pero cada vez es un medicamento que no lo tenemos como de tan primera elección, como de tan uso. Yo creo que tenemos mejores opciones. Está el micofenelato, donde varios estudios han demostrado que puede ser efectivo. Aquí en Colombia es complicado porque es un medicamento que no lo podemos dar fácil y tendríamos que hacer muchos procesos, digamos, administrativos y legales para darlo. Está el rituximab, que es el medicamento que para toda enfermedad de anticuerpos, pues ha sido una gran utilidad, pero algo que llama la atención. En esta enfermedad, el rituximab tiene menos efecto que lo que vemos posiblemente de acción que podamos tener en neuromielitis o inclusive en esclerosis múltiple. Entonces, hay pacientes que se han descrito que recaen inclusive con muy buena respuesta del efecto del rituximab. O sea, debe haber algún otro mecanismo ahí. Entonces, el rituximab es una muy buena opción. Y cuando nos falla el rituximab, hemos utilizado en algunos casos inhibidores de interleuquina 6, tocilizumab. No tan frecuente como lo utilizamos en neuromielitis, pero lo tenemos como opción. Y recientemente, yo creo que unos 2 años para acá, Edgar, eh, el uso de inmunoglobulina en adultos, que al principio hace un par de años yo lo tenía muy claro, en chicos va muy bien, pero en adultos no sé, era de pronto esa experiencia que teníamos con esos fallidos de neuromielitis que sabemos que no sirven para nada, pero vemos buenas respuestas con el uso de inmunoglobulina. El grave problema en inmunoglobulina es la aplicación realmente mensual, la infusión y bueno, toda esa parte. Digamos que voy a dejar ahí como grueso de medicamentos. Yo sé que hay cosas nuevas, cosas que posiblemente a futuro, 2026, podamos tener unas muy buenas noticias en MOGA y que Edgar ahorita nos lo va a comentar, pero creo que esas serían como las opciones a tratar.
de diferentes medicamentos que tenemos en un momento disponibles para Mogat. ¿Qué piensa al respecto? Y adicionalmente, Edgar, qué nos trae el futuro? Sí, totalmente, Carlos. Hoy por ahí yo creo que lo que debemos un poco desde la comunidad médica, y obviamente lo debemos a partir de que es una enfermedad que estamos aprendiendo, el primer concepto que vos comentás para mí es fundamental, que tiene que ver con que sabemos que hay un 50% que tal vez nunca más en la vida vuelva a ser un nuevo evento. Pero queda otro 50% que tal vez, o que lo más probable es que haga un nuevo evento. Y en este tipo de enfermedades, justamente la secuela neurológica, el déficit neurológico, está íntimamente relacionado a las secuelas que puede dejar la recaída. En ese escenario, lo que uno prima es justamente que el paciente no tenga recaídas. Ahora, si nosotros pensamos en tratar a todos los pacientes, probablemente vaya a haber un 50% de pacientes que nunca más vayan a recaer y lo estamos tratando y generando potenciales efectos adversos, un montón de cargas extra que el paciente no debería tener. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué pacientes debemos tratar? Y esta pregunta hoy todavía no la tenemos del todo clara. Surgieron, como vos bien comentaste, algunos ciertos factores que pueden estar relacionados a tener más riesgo de tener recaídas. Por ejemplo, pacientes que tienen positividad constante y a títulos altos de anticuerpos. Pero como vos bien decís, después surgen otros cohortes de pacientes en diferentes hospitales que muchas veces marcan lo contrario y lo que teníamos bien claro después deja de ser claro. Por lo tanto, la conclusión es que no lo tenemos del todo claro. Entonces, yo creo que ese es un punto crítico, pero en aquel que por un montón de cuestiones decidimos tratarlo, estoy totalmente de acuerdo con vos. Dependiendo con qué medicamento nosotros, los médicos, nos podamos sentir más cómodos porque tenemos experiencia, porque sabemos el manejo, porque sabemos monitorizarlo. Yo creo que ahí viene la indicación. ¿Por qué? Porque hoy las terapias que nosotros utilizamos a largo plazo en los pacientes con MOB no fueron testeadas específicamente para MOB, como vos bien comentaste. En realidad lo que nosotros hicimos fue tomar la experiencia que teníamos para NMO o tomar la experiencia que los reumatólogos, los inmunólogos tenían para tratar otras enfermedades autoinmunes y sabemos que estos tratamientos de hecho han demostrado ser efectivos en pacientes con MOB. Las inmunoglobulinas, la azatioprina, el micofenolato, el rituximab, un poco menos que para NMO, como vos bien comentaste, pero ha demostrado ser efectivo, y el tocilizumab en alguna serie de casos en aquellos pacientes que por ahí fallaban. Como no tenemos estudios controlados, randomizados, doble ciego, específico, diseñados para estos pacientes, uno elige el tratamiento que esté más acorde a su país, a su experiencia, etc. Ahora, vos comentaste que hoy existen algunos estudios que se están testeando para estos pacientes. Y básicamente existen 3 o 4 estudios, pero hay dos. Existen 4 en realidad. Uno que está testeando azatioprina, otro que está testeando tocilizumab, pero tal vez los dos más grandes es el que se llama COSMO, que es el rozanilizumab, que este es un medicamento que básicamente lo que hace es un anticuerpo humanizado que se da de forma subcutánea, semanal, y que básicamente el blanco es un receptor que está dentro de la célula que hace que cuando este receptor, digamos, esté activo, hace que se recicle más rápido el anticuerpo. Por lo tanto, si ese anticuerpo utiliza ese receptor neonatal, el reciclado del anticuerpo se vuelve más lento. Entonces es como que hay más cantidad de droga
activa durante más tiempo. Y básicamente lo que hace justamente es neutralizar esos anticuerpos que en vez de protegernos van y atacan el sistema nervioso central, como yo les decía. Y el otro anticuerpo que se está testeando monoclonal es el satralizumab. Satralizumab, que también se da de forma subcutánea, se da el día 0, a los 15 días, o a las 2 semanas, a los 14 días, a los 28 días y después se da una vez por mes. Que ya tenemos experiencia en la utilización de esta terapia porque la estamos utilizando actualmente para los pacientes con NMO. Y básicamente lo que hace es inhibir una proteína que hace que los linfocitos se vuelvan más autorreactivos o los linfocitos, es decir, nuestras células que nos defienden, secreten más estos anticuerpos que son negativos o deleterios para nuestro cuerpo. Esas son un poco las dos terapias que hoy se están testeando, que se están reclutando pacientes. Se empezaron a reclutar pacientes en octubre del año pasado. Durante todo el 2025 se van a estar reclutando pacientes y lo más probable es que empecemos a tener algunos datos allá por el 2026, por lo menos los datos a corto plazo, porque sepan ustedes que estos estudios en general se hacen a 2 años o 1 año y medio. Y algo que es interesante es que estas terapias se están testeando en aquellos pacientes que tienen MOG recurrente, es decir, no en aquellos que tuvieron un solo evento con anticuerpos positivos, sino aquellos que tuvieron más de un evento. Así que bueno, esto es lo que puedo comentar acerca de lo que por lo menos yo conozco que actualmente se está evaluando. No sé, Carlos, si vos querés, seguramente vas a tener cosas para adherir y serán súper bienvenidas desde ya. Sí, Edgar. Bueno, con Rosanolizumab, pues, digamos, este concepto de, por ejemplo, de la plasmaféresis, de retomar y sacar estos factores séricos, pues este factor FC neonatal es importante para evitar que estas proteínas se degraden. Entonces, al inhibirlo, pues se van a degradar, como bien dijo Edgar. Y han probado su efecto en otras enfermedades autoinmunes, como miastenia, y están en muchas, ahorita la CIDP, polineuropatías inflamatorias demilisantes, todo donde haya un anticuerpo, una IgG, ahí posiblemente este mecanismo actúa. Es bueno, es contra placebo, es para adultos, este Cosmoc, que es con el Rosanolizumab, es el nombre larguísimo, pero está el otro, que es el SATA, que ya tiene experiencia con chicos y que está reclutando a partir también de 12 años. Entonces vamos a tener un compendio importante porque pues el de SATA va a tener también chico y como bien dijiste, son para pacientes con MOGAD que tienen recaídas, con fenotipo de recaídas. Entonces esperamos muy buena información. No sé si en Argentina, porque estaba chequeando con el Cosmoc, solamente hay varios centros en Brasil, desafortunadamente en Latinoamérica, y con el de Meteorit, que es el que llama el de SATA, tiene México y Brasil. Desafortunadamente el resto de Latinoamérica, pues no estamos y esa es información y tenemos pacientes para posiblemente participar en esos estudios. Pero bueno, tenemos información, se están haciendo estudios y Sí, posiblemente totalmente. lo podamos tener una mejor tratamiento y enfoque a nuestros pacientes con MOGAT. Es realmente interesante y creo que esto está evolucionando cada vez más, Edgar. Total, Carlos. Nosotros no estamos participando, según lo que yo tengo entendido, me puedo equivocar, no hay centros en Argentina que estén participando en ninguno de los dos estudios, ni para Satra ni para el que tiene como blanco el receptor neonatal. Así que nada, es una lástima, como vos bien decís, pero por suerte sabemos que por lo menos va a haber 2 países de Latinoamérica que estén participando y sin ningún lugar a dudas vamos a estar ansiosos
de esperar los resultados, pero obviamente que recién se están reclutando y hay que tener paciencia, 2, 3 años para recién empezar a tener datos. Y es algo interesante que vos comentás, donde estos anticuerpos ya han sido aprobados para otras enfermedades autoinmunes, con lo cual eso también un poco nos allana un poco el camino en términos por ahí de seguridad más que nada. Después tenemos que ver si son eficaces en pacientes con MOGAD, pero sí si estos medicamentos empiezan a traer ciertos efectos adversos o no. Así que yo sin más, Carlos, por ahí podemos abrir Las unos preguntas, 5 o 10 minutitos de preguntas si alguien tiene. Yo acá leo en el chat que hay una paciente que vive en Argentina, pero dice que es brasilera, que fue diagnosticada con MOGAD en octubre del 2019. Bueno, y dice que está luchando por su recuperación, para su salud, y bueno, agradecida por estos espacios. Así que no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, con gusto en tiempo real podemos intentar responder con Carlos. Pero un poco este es el escenario, ¿no? El escenario es, existen tratamientos para el brote, para el ataque. Existen tratamientos a largo plazo que en realidad son tomados de la experiencia de otras enfermedades autoinmunes. Hoy por ahí no tenemos del todo claro qué pacientes debemos empezar ese tratamiento a largo plazo. Y otra de las cosas que yo me planteo y voy pensando mientras hablo, tiene que ver con, ok, empezamos un tratamiento, ¿cuándo se lo sacamos, no? O sea, ¿cuánto tiempo le dejamos el tratamiento? Yo me acuerdo hace algunos años, 10, 12 años atrás, cuando yo estaba, sí, 12 o 13 años atrás, cuando yo terminaba mi residencia de neurología, y a mí me gustaba mucho NMO, y ya desde que era residente de segundo o tercer año, yo empecé a investigar sobre NMO, siempre me preguntaba cuánto tiempo hay que tratarlos. Y en aquel momento decíamos, bueno, entre 3 y 5 años, ese es el tiempo. Hoy tenemos claro que los pacientes son AQP4 positivo, es de por vida el tratamiento, pero claro, lo tenemos claro 15 años después. Nosotros ahora en MOGAD estamos como estábamos nosotros allá por el 2008, o 2010, 2011, cuando yo terminaba mi residencia. Así que, bueno, estas son algunas preguntas que hoy todavía no las podemos responder porque obviamente no lo tenemos del todo claro. Acá pregunta Andrea, ¿cuál de los tratamientos a largo plazo tiene menos efectos secundarios? No sé, Carlos, si vos querés comentar algo pues, Andrea, o- realmente siempre cuando vemos todas las patologías, siempre tenemos que mirar el por qué damos un medicamento. Eh, el riesgo de los medicamentos también van a estar en la enfermedad que tratamos. Un medicamento con muchos efectos adversos, como ejemplo para tratar un episodio virus gripal, pues no se justificaría porque es autorresolutivo. Poniéndote ese ejemplo, acá tenemos una enfermedad que tiene ataques, que como bien dijo Edgar, muchos de los ataques tienen mejor pronóstico que NMO o que neuromelitis, pero aún así hay un porcentaje de pacientes que quedan discapacitados visualmente, medularmente, incontinencia urinaria, disfunción sexual. O sea, es una enfermedad que causa secuelas. Bajo ese orden de ideas, siempre se tiene que tener un medicamento que a hoy, como bien hemos explicado con Edgar, no tenemos mucha información por muchos años como para tratar de categorizar los medicamentos como de primera elección, segunda elección o tercera elección. No es así. Entonces, siempre tratar de hablar con tu médico tratante cuál es el mejor medicamento que sea efectivo, que lo puedas tolerar, que tu estilo de vida también lo pueda también tener. Pues, hay medicamentos con infusión cada 6 meses y si yo viajo, pues podría ser una opción, pero siempre tratar de definir por efectividad y segundo, seguridad. Y desafortunadamente, estos medicamentos pueden causar unos eventos secundarios, unos efectos adversos, donde es responsabilidad médicamente vigilarlos nosotros
pero también del paciente empoderarse de sus propios factores de riesgo para minimizar los riesgos de los mismos medicamentos. Eso sería como un compendio. Yo no te puedo decir que uno tiene los otros porque a veces son diferentes mecanismos de acción, potencia, indicaciones, y es mejor no entrar a decir tal medicamento porque enseguida un paciente diría, pero ¿por qué estoy en eso? Y posiblemente el médico ha tomado la mejor decisión para él o para él. Totalmente de acuerdo, Carlos, con vos. Hay otra pregunta que tiene que ver con si hay alguna novedad para ayudar con la fatiga. La fatiga básicamente en todas las enfermedades desmielinizantes, no solo en la enfermedad relacionada a MOG, básicamente en general es termosensible, es decir, con el calor esto aumenta de forma significativa y básicamente existen dos formas de tratarlo. La intervención no medicamentosa, a mi punto de vista la más importante, y la forma medicamentosa. La forma no medicamentosa en realidad son estrategias de ahorro de energía, son estrategias de un buen dormir, estrategias para hacer actividad física, fundamentalmente actividad física aeróbica, estrategias para las medidas antiestrés, que le llamo yo, mindfulness, meditación, yoga, han demostrado, digamos, tener un buen efecto para la fatiga, evitar los ayunos prolongados para evitar la hipoglucemia, que muchas veces eso también genera, evitar dormir a diferentes horarios, tratar de dormir siempre a la misma hora, despertarse siempre a la misma hora. Y esto que yo comentaba, que en general son termosensibles, con lo cual hay que evitar los lugares con excesivo calor. Respecto a lo medicamentoso, existen algunos medicamentos que son estimulantes del sistema nervioso central, amantadina, modafinilo. No me voy a meter mucho más, pero estos son los dos escenarios posibles y aprovecho para responder la otra pregunta que tiene que ver con si el tratamiento será de por vida. Ya lo comentamos, la realidad es que hoy no lo tenemos del todo claro, esto es paciente a paciente y probablemente vamos a tener la respuesta a esa pregunta a medida que empecemos a tener más cantidad de datos de cómo les va a los pacientes que fueron tratados, cómo les va a los pacientes que fueron tratados y se les suspendió el tratamiento y cómo les va a los pacientes que nunca fueron tratados. A partir de esos tres escenarios vamos a empezar a entender mejor a qué pacientes debemos tratar y a qué pacientes no. Y la pregunta siguiente es, después, ¿con qué droga? Que como comentó Carlos hoy, depende de múltiples factores. No solo de la eficacia o de la seguridad, sino de un montón de factores y si dónde vive, si viaja, dónde trabaja, si quiere tener hijos en el corto plazo. Por ejemplo, micofenolato está totalmente contraindicado, pero azatioprina hoy se sabe que para otras enfermedades no. Entonces, uno toma múltiples puntos. Por ahí es muy difícil responder de forma global esta pregunta, ¿no? Pero sí, básicamente eso es lo que yo comentaría respecto de esto. No sé si, bueno, hay preguntas de México, hay preguntas de Brasil, hay preguntas de no sé dónde, pero preguntas al Un colega fin. de Puerto Rico. De No, Puerto Rico, acá llegué. Bueno, no sé si vos querés tomar alguna de estas. Soy neurólogo de Puerto Rico, tengo una paciente con MOGAD, la traté con esteroides e inmunoglobulinas. Luego la traté con inmunoglobulinas por 2 años, no ha tenido recurrencia. ¿Qué recomendación nos darías? No sé, Carlos, si vos querés, si no, yo le puedo dar. doctor Alfredo, en parte, a hoy es lo que habíamos comentado con Edgar, cada vez surgen, digamos, artículos que demuestran diferentes cohortes y características de los pacientes que tienden a tener un MOGAD en recurrencia. Yo creo que el tener una neuritis óptica es de los factores, el mantener anticuerpos persistentemente altos, son dos factores hoy grandes que tenemos. Yo creo que esta paciente hay que revalorarla, cómo fue su presentación hace 2 años, cómo fueron sus niveles de anticuerpos, si los mantiene en el momento y considerar en algún momento dado si se va a seguir con tratamiento o no.
Y yo creo que hay una posibilidad de 50% en esta circunstancia, pero si usted le hace anticuerpos, siguen superamente altos, sabiendo que este anticuerpo no necesariamente es patológico, todavía no tenemos claro como el aquaporina 4, pero sí sabemos que si se mantienen altos, hay una mayor alta prevalencia de recaída. Yo creo que sería como revisar esa situación en especial de característica clínica, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, es bueno tomar vitaminas si tengo MOGAD. Hoy no hay ninguna recomendación específica para eso. Respecto a, nos preguntan en realidad, ya tomo dos preguntas en una. Lo que comentan acá es que lo que comentábamos previamente con Carlos. Una cosa es la exacerbación, o sea, un síntoma neurológico nuevo o viejo que persiste al menos durante 24 horas en ausencia de un confundidor, fiebre, trastornos metabólicos, etc. Y hoy se está cada vez pidiendo más biomarcadores para tratar de realmente asegurarse que el paciente tenga una recaída. Por ejemplo, si tiene síntomas medulares, que haya una lesión nueva en la médula o que capte contraste, si tiene una neuritis óptica, que eso se traduzca en una OCT o se traduzca en un potencial evocado, se traduzca en una resonancia. Ahora, si el paciente tiene secuelas que le ha dejado una recaída previa, ahí el tratamiento sería de la secuela. Es decir, si el paciente tiene un intestino neurogénico, por ejemplo, quedó con constipación, se hará el tratamiento correspondiente de la constipación. Si el paciente quedó con incontinencia fecal, se hará el tratamiento consistente con la incontinencia fecal. Muchas veces un paciente que tuvo una neuritis óptica, hace mucho calor, hizo actividad física muy prolongada o fuerte, o está deshidratado, o tuvo una cirugía, o tuvo una complicación clínica, una neumonía, una infección urinaria, pueden exacerbarse los síntomas que previamente el paciente tuvo, y eso no necesariamente significa que el paciente tuvo una nueva recaída. Una vez que uno acomoda o trata aquello que exacerbó los síntomas, justamente esos síntomas que se recrudecieron o se reagudizaron, después de un tiempo se van. Esto es lo que se conoce como pseudo recaída. Y esto es muy importante tanto para el paciente como para el neurólogo, porque si nosotros interpretamos que el paciente por ahí tiene múltiples recaídas, cuando en realidad no tiene múltiples recaídas y está teniendo pseudo exacerbaciones, a veces nos genera cambios de tratamiento o inicios de tratamiento a largo plazo, pensando que el paciente tiene algo recurrente cuando en realidad lo que tuvo fue un solo evento. Y esto modifica, como venimos discutiendo con Carlos, la forma de pensar al paciente, la forma de manejar al paciente, la forma de actuar en términos terapéuticos con el paciente. Bueno, no sé, Carlos, si vos estás de acuerdo con lo que yo comento, pero bueno, esto es mi opinión personal. No, totalmente, Edgar. Y sobre el comentario de Sandra es totalmente pertinente en el sentido, muchas enfermedades concomitantes pueden debilitar aún más estos pacientes y las secuelas que tienen. Muchos pacientes que han tenido neuritis o mielitis quedan con una cicatriz que el paciente obviamente recupera, hace unas configuraciones, muchos circuitos, la compensa, pero desafortunadamente en un episodio de fiebre, deshidratación, enfermedades concomitantes, el insomnio, los problemas respiratorios de noche, la fibromialgia per se, puede exacerbar estos síntomas sin que tenga una recaída, lo que bien explicaste, una pseudo recaída, y obviamente el paciente va a terminar con dolores crónicos, seculares que no necesariamente son una recaída aguda y que hay que manejarlos en forma integral. Eso creo que es una forma holística. Ahora, acerca de la última pregunta, si la medicina integrativa funcionara hoy, digamos que en las entidades académicas, estas diferentes versiones de ver la medicina no son totalmente avaladas, no tenemos un criterio claro. Yo creo que todo lo que apoya a un paciente
de verlo integralmente en sitios donde se maneje con nutrición, fisiatría, deportología, psicología, todo ayuda a mirar el paciente. Yo creo que no es un paciente con MOGA, es una persona que tiene una sintomatología y creo como Edgar, todos los centros tenemos la visión de manejarlos integralmente, teniendo varios profesionales, colegas que nos ayudan en forma integral a sacarlos adelante, ¿no? Es el Totalmente. punto. Totalmente de acuerdo, Carlos. Bueno, creo que la última pregunta la hemos respondido hace algunos minutos. Hoy en día no tenemos claro cuánto tiempo debemos tratar a los pacientes en aquellos que iniciamos el tratamiento. Hoy la comunidad médica empieza a hablar de al menos 3 a 5 años, pero esto es opinión de expertos, cada médico tiene su librito, tiene su forma, hoy no hay evidencia robusta para decir hay que empezar acá, hay que terminar allá. Hoy eso no lo tenemos y la última pregunta que veo en el chat tiene que ver con el rituximab y el embarazo. Hoy no está contraindicado, digamos, no, la etiqueta de el rituximab no está permitido utilizar en el embarazo, aunque existe mucha evidencia en serie de casos muy grandes, en otras enfermedades, esclerosis múltiple, incluso neuromielitis óptica, donde el rituximab, como son moléculas muy grandes, no atraviesan la placenta, por lo tanto, no le generarían al bebé severos efectos adversos, aunque como siempre hay algunos efectos que han sido reportados, entre los cuales la disminución de los glóbulos blancos, de los linfocitos, ha sido reportado en un muy bajo porcentaje, pero ha ocurrido. Así que sin más, creo que hemos contestado todas las preguntas. Con Carlos estamos muy agradecidos, a Joana, a Sumaira por habernos invitado, por la oportunidad de hacer este ida y vuelta con colegas, con pacientes de la región. Seguramente será el primero de varios que seguramente Sumaira nos invitará, a Carlos, a mí o a otros colegas de la región. Así que sumamente agradecido. Y bueno, gracias Carlos, gracias Sumaira, gracias Joana. Y creo que estamos y hemos respondido todas las preguntas. Y bien de tiempo. Muchas gracias, Omaira, Joana, Edgar. Siempre es un placer. Y bueno, Joana, la convocatoria es nuestra representante de Colombia y Sumaira por ese apoyo incondicional. Con esa agenda, como es hoy está acá y mañana quién sabe en qué parte del mundo. Muchas gracias por todo. See you soon, Sumaira. Thank you, muchas gracias.